Como ideas clave de este concepto, podemos destacar que se trata de personas o grupos de personas que se relacionan con la empresa y tienen algún objetivo que afecta a la empresa. Los grupos de interés o stakeholders tienen sus propios objetivos y en la búsqueda de esos objetivos pueden afectar los propios objetivos de la empresa. El estudio de estos grupos tiene su origen en la teoría del equilibrio en la organización. En esta teoría se consideraba a la empresa como una coalición de grupos que defienden sus propios intereses. Los objetivos de la empresa se fijan como el resultado de un proceso de negociación para poder llegar a una situación de equilibrio. Los supuestos o restricciones sobre los que se basa este proceso de negociación es que, en primer lugar, la supervivencia de la empresa es un objetivo básico prioritario y además que el grupo de más poder tratará de respetar ese objetivo básico que es la supervivencia de la empresa. Si hay negociación es porque hay incompatibilidad a la hora de alcanzar los objetivos de todos los stakeholders simultáneamente, por lo que existe un conflicto de objetivos. ¿Por qué hay un conflicto de objetivos? Porque hay recursos escasos en la empresa. Los grupos de interés menos satisfechos tratarán de presionar a la dirección con el riesgo de entorpecer o impedir el éxito de la estrategia. Por este motivo, analizar el conflicto de objetivos que tienen los diferentes stakeholders tiene una especial importancia para el análisis estratégico. Por tanto, resulta de interés para la dirección estratégica dicho análisis. Dicho análisis lo podemos hacer a través de diferentes etapas. Una primera en la que trataremos de identificarlos y conocer cuáles son sus objetivos. Luego valoraremos la importancia que tienen. Y en tercer lugar, trataremos de determinar sus implicaciones para la estrategia de la empresa. Para identificar los grupos de interés nos ayuda esta figura que distingue entre dos grupos fundamentales: los grupos de interés internos y los grupos de interés externos. Dentro de los grupos de interés internos podemos distinguir entre accionistas, directivos y trabajadores. Entre los grupos de interés externos estarían las entidades financieras, los clientes, los proveedores, sindicatos, sociedad en general, Estado, comunidad local y regional, organizaciones sociales. También suele clasificarse los grupos de interés distinguiendo entre grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios serían los grupos de interés internos, pero añadiendo clientes y proveedores, porque estos grupos primarios se identifican a partir de las relaciones contractuales formales que pueda haber entre ellos y la empresa. Los grupos secundarios serían el resto. A la hora de identificar grupos es preciso tener en cuenta que la influencia en la estrategia se manifiesta a nivel de grupo con intereses comunes, aunque también hay que tener en cuenta que una organización con un solo propietario se podría dar a nivel individual y no grupal. Un individuo puede pertenecer a más de un grupo y sus intereses dependerán del grupo y de la situación o del momento. Por ejemplo, un empleado que a la vez está afiliado a un sindicato puede tener intereses
tanto dentro de la empresa y apoye y se identifique con objetivos de la empresa y a la vez pueda apoyar objetivos sindicales. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la existencia de grupos se debe tanto a criterios formales como a situaciones excepcionales concretas. Un ejemplo podría ser un cambio en la dirección general que podría afectar a todo un equipo directivo y, por tanto, hacer como un grupo en el que no sabe qué es lo que puede suceder con el cambio de la dirección. Para valorar la importancia de cada grupo en la literatura se ha propuesto el siguiente mapa de grupos de interés a partir de 3 variables: poder, urgencia y legitimidad. El poder refiere a la capacidad de imponer los propios objetivos. El poder puede ser formal o informal, por ejemplo, a través de un liderazgo efectivo. La legitimidad indica el nivel de aceptación de los objetivos de un grupo en cuanto que son acordes y consistentes con los valores del sistema social. Por otro lado, la urgencia indica la importancia que un grupo da a sus propios objetivos y, por tanto, la prioridad en lograrlos. Con estas 3 variables se puede determinar la importancia de cada grupo, de manera que en el punto 7 podemos hablar de lo que se denominan los grupos cruciales, aquellos que tienen un gran interés y prioridad en lograr sus propios objetivos, cuentan con la legitimidad social y poder, además, para poder lograrlos. Por contra, en el punto número 8, no podemos hablar de grupos de interés porque ni tienen legitimidad, ni tienen ningún tipo de prioridad en lograrlos, ni ningún poder, con lo cual serían grupos que están alrededor de la organización, pero que no tienen ningún efecto sobre los objetivos de la misma. En los puntos 1, 2 y 3, donde solo se da uno de estos 3 criterios, hablamos de grupos latentes, grupos poco relevantes. Al tener solamente uno de estos criterios, cumplir una de estas variables, tienen bastante difícil conseguir sus propios objetivos. En azul podemos observar que hay 3 grupos que podrían ser o que se denominan expectantes, cumplen 2 de los parámetros, pero al faltarle un tercero tendrían dificultades para conseguir sus objetivos y necesitarían el apoyo de la dirección. La atención a prestar a cada grupo y el esfuerzo por atenderle desde la dirección dependerá de la relevancia que tenga cada uno de esos grupos. Por otro lado, cabe destacar que la supervivencia de la empresa necesita de un cierto equilibrio entre los grupos relevantes. De lo contrario, alguno de ellos podría hacer inviable el proyecto y estrategia de la empresa. También es posible encontrarnos con situaciones donde el poder de alguno de los grupos sea excesivo. Un ejemplo sería cuando hay un solo proveedor sobre un ítem que es fundamental para la producción de algún producto. El aumento de la competitividad y nivel de rivalidad entre las empresas hace que los directivos tiendan a centrarse en lo que denominamos creación de valor y que en el tercer epígrafe explicaremos con mayor detalle.